Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 5 minutos. En la parte de la opinión, en el segmento Sin Rodeos, esta mañana refería justamente esta alerta del presidente de la República en una carta. Tiene la primera carta del presidente, don Robert, que fue la primera que publicamos. Sería bueno revisar rápidamente los términos de esa misiva que fue viralizada en la propia cuenta de ex del presidente de la República. Ahí está, es lo que revisamos hoy, ¿no? Esto lo publicó el presidente un minuto antes de las 7 de la noche del sábado. La comisión ocasional de la Asamblea estaba previsto que sesione el sábado y ya alertaba el presidente, donde decía, por ejemplo, de acuerdo a esta carta, ¿no? Dice que la Asamblea una vez más demuestra que no legisla para el pueblo. Más abajo dice, la comisión especializada emitió hoy el informe para segundo debate. Cuando emite esta carta el presidente todavía no había estado aprobado el informe. Pues más abajo dice, con asombro vimos que esta comisión pretende ignorar la voluntad popular y quiere reducir las penas frente a lo que nosotros planteamos. Más abajo, por ejemplo, dice, ¿por qué quieren desobedecer a las y los ecuatorianos sus mandantes si ustedes proponen de 10 a 13 años? Dice, de sus mandantes, quienes aprobaron que quien sea parte de la delincuencia organizada tenga una pena de 22 a 26 años. Y ustedes proponen de 10 a 13 años, hablando justamente de aquello. Yo les demostraba que en la pregunta de la consulta y en el anexo no se establecía plazos exactos, no se establecía tiempos exactos, sino el concepto de endurecimiento de las penas. Gracias, don Robert. Esto dijo el presidente. Poco antes de las 10 de la noche, o a las 10 de la noche más o menos, la comisión aprobó el informe donde ratifican la propuesta del Ejecutivo. Hablemos con Lucía Pozo, que está con nosotros. Ella es asambleísta imbabureña, independiente y vicepresidenta de la comisión ocasional que se encargó de tramitar este proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley de Extinción de Dominio derivadas de la consulta popular. Asambleísta, ¿cómo le va? Bienvenida, qué gusto. Muchísimas gracias, Fabricio, Belkis, siempre un placer poderles visitar. Gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Cuéntenos un poquito su criterio sobre esta carta antes de entrar en materia. Bueno, a mí me llamó la atención, créame que ese momento ni siquiera la había visto porque nosotros nos encontrábamos sesionando, todavía no habíamos tomado una decisión. Nuestra reunión empezó a las 4:30 de la tarde. Fue una sesión muy extensa porque evidentemente era un informe largo, unificado de 5 proyectos. Y lo que tengo que decirle, Fabricio y Belkis, es que yo misma presenté la moción de que las penas se mantengan tal cual fueron enviadas por parte del Ejecutivo, tal cual fueron enviadas y aprobadas o pasaron por el primer debate de la Asamblea Nacional, y eso fue antes de esta misiva enviada por el señor presidente. De la misma manera solicité que se incorporen en el tema de lo que tiene que ver con extinción de dominio, los delitos contra el Estado, los de concusión, los de cohecho, de esos delincuentes de cuello blanco que pululan en las instituciones públicas, en las instituciones del Estado. Y debo decirles que todo esto fue coordinado y terminó siendo también aprobado con el asambleísta delegado a la Comisión Multipartidista del Gobierno Nacional. Entonces, no sé qué sucedió, no sé por qué se ha presentado pues una comunicación de esta naturaleza. Tampoco es mi interés seguir discutiendo sobre un tema estéril que no aporta en nada al desarrollo del país, a la aprobación de una ley importante. Usted, Fabricio, ha dicho algo cierto. En la pregunta tampoco nunca se dijo de esta manera tiene que salir, esa fue una propuesta. En la pregunta no decía exactamente, ni en la pregunta ni en el anexo, los tiempos. Y tampoco en el informe técnico, que según creo yo fue el presidente en el que se amparó, porque había una propuesta técnica, y en eso quisiera hacer un paréntesis, porque es a veces un poco complicado para la ciudadanía comprender esto de la modulación, de la dosimetría penal, etcétera. Pero nosotros recibimos durante todo este mes decenas de comparecencias de personas expertas en el ámbito constitucional, observatorios, academia, de la Fiscalía General del Estado, de instituciones del Estado, y todas estuvieron de acuerdo en que no había una proporcionalidad exigida por la Constitución entre la relación de la infracción y la sanción. Entonces, dentro de la dosimetría penal, de la técnica jurídica para evitar inconstitucionalidades, además, dentro de lo que ha dicho ya un dictamen de la Corte Constitucional,
habían establecido el hecho de no disminuir en ningún caso las penas, pero sí no ponerlas a veces en algunas en la medida exponencialmente superior que el gobierno había manifestado. Inclusive se decía eso le va a costar más al Estado, mantener 6, 7 veces más, 6, 7, 10 años más a un delincuente dándole de comer y todo esto en el Estado. Pero de todas maneras, esa fue una propuesta en el orden técnico, porque así lo dijo la señora fiscal general, esto en ningún lado garantiza que más penas van a asegurar el menor cometimiento de delitos. Sin embargo, de aquello nunca fue esa la posición final de los legisladores, que siempre estuvimos de acuerdo y estuvimos en un diálogo permanente y articulado y coordinado, al menos 4 de los 5, de comprender que esa era la decisión popular y había que respetarla. Si bien estas discusiones pueden resultar estériles, como usted lo refirió hace un momento, asambleísta, ¿cómo se explica esta carta del presidente de la República de alguna manera? ¿Una suerte de presión a la Asamblea Nacional para actuar sobre la base de lo planteado originalmente por el Ejecutivo como tal? ¿Cómo se explica? No sé, probablemente quería hacer una presión, pero te estoy demostrando que no, sin necesidad de esa presión, nosotros teníamos previsto eso. Yo había presentado antes de esa carta, había presentado ya las mociones para que se apruebe tal cual. Entonces, probablemente fue un error de apreciación, alguien se adelantó a los hechos porque nosotros terminamos la sesión después y empezamos mucho antes. Entonces, yo no creo, ni tampoco esta ha sido una respuesta a miren lo que ha dicho el presidente, porque no fue así. Esto ya estaba planteado previamente. ¿Todo se aprobó tal cual conforme el proyecto original o hubo ligeras modificaciones respecto de algunos delitos? Ligeras modificaciones, ninguna de fondo. Al punto que fue aprobado esto y el informe y articulado con el asambleísta delegado a la comisión por el gobierno nacional. Ahora bien, en el informe, entonces, ustedes ratifican la propuesta del Ejecutivo de incremento de penas como mandó el Ejecutivo. Correcto, tal cual. Así es como está. ¿Y qué debería pasar en el Pleno de la Asamblea Nacional, entendiendo que ese informe de ustedes no es vinculante necesariamente? Entiendo yo que los 4 votos y sus representaciones en el Pleno deberían votar a favor. Eso significa todas las fuerzas, menos la Revolución Ciudadana, que se abstuvo de votar a favor en nuestro informe. ¿Cuál fue el argumento de Revolución Ciudadana para abstenerse? La falta de presunción, la falta de atención a la presunción de inocencia, que lo manifiesta la Corte Constitucional en su dictamen y varias apreciaciones técnicas. Ellos han manifestado que sin sentencia ejecutoriada, tomar la decisión de la extinción de dominio puede afectar a un derecho constitucional, y ese fue el argumento con el cual decidieron abstenerse. Claro, este tema, digamos, estuvo incluso en el debate previo a la consulta popular. Incluso nosotros acá con Belkis tuvimos varios invitados hablando de ese tema y algunos coincidían en esto. ¿Qué pasa? Que era la pregunta lógica. ¿Qué pasa si mañana o pasado una persona que está siendo procesada y se le aplica la extinción de dominio? Le quitan los bienes pasan a manos del Estado, pero al final resulta que es inocente. Claro, se comprueba o se ratifica su inocencia y deja de ser procesada. O sea, ¿qué pasa con los bienes que ya le quitó el Estado? Claro. Mira, y tú recordarás que han habido casos previos, antes de que se hable de la ley de extinción de inocencia, en donde... Extinción de dominio, perdón. Han habido narcotraficantes que han cumplido su pena y luego han ido a reclamar sus bienes. ¿Y qué les han devuelto? La vaca de la finca muerta. O sea, encima pueden repetir contra el Estado. Claro, creo que el caso más emblemático es el de Jorge Hugo Reyes Torres, ¿no? En el caso de los Reyes Magos en la década de los 90. Imagínate tú. Entonces pusieron en aprietos al Estado, pusieron en aprietos a la policía y etcétera. Mira, por eso te digo, yo creo que aquí lo importante es comprender que el problema de la violencia no se va a resolver con la aprobación de esta ley, más allá de la consulta popular. Habríamos tomado decisiones y leyes en contra de la violencia, de la injusticia, de la pobreza, de la discriminación. Así no se resuelve el tema. Esto sugiere el fortalecimiento del sistema judicial, fundamentalmente, porque mientras existan sentencias con precio, esto no va a cambiar y vamos a incurrir en ese grave tipología de delitos, que después, ¿qué pasa? Si es que hay un sentido persecutorio, por ejemplo, de un Estado contra una persona.
¿no es cierto? Y utilizar toda la fuerza de la Fiscalía y del gobierno central para decir, no, tus bienes son mal habidos, ¿verdad? Entonces, por eso, bajo esas prevenciones se ha pedido esta incorporación, por ejemplo, para iniciar la fase de investigación y la fase jurisdiccional no se necesita de la extinción de dominio. No se necesita de sentencia para la extinción de dominio y hay todo un catálogo de delitos que están incorporados en ese sentido. Pero es parte de un primer proceso que ha sido encomendado por el pueblo ecuatoriano, que se ha dado cumplimiento a través de la comisión y que tendrá que ratificarse en la Asamblea Nacional. En términos un poco más amplios y generales, asambleísta, decimos que la Asamblea hará su parte cuando ya finalmente se apruebe este paquete de reformas, pero habrá un reto importante también en lo posterior, tanto a nivel judicial cuanto a nivel ejecutivo, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la dotación de recursos para que las partes puedan hacer su trabajo. Correcto, Belkis, y es lo que yo vengo diciendo, esto no se va a solucionar con la aprobación de una ley y comprando balas, comprando munición. Yo soy defensora a ultranza del trabajo de la Policía Nacional, pero hay que depurar la Policía Nacional. Ese es otro de los pasos. Tenemos que trabajar en fortalecer la institucionalidad del Estado para que estos delincuentes que pululan, insisto, en las instituciones del Estado, en las instituciones de gobierno que dan sostenimiento a las organizaciones transnacionales, que amparan a los delincuentes que están en la calle, no a los que están en las oficinas, ¿no es cierto? Hay que fortalecer el sistema judicial. Hay que invertir en el fortalecimiento del tejido social, tenemos que invertir en educación. Mira, nosotros tenemos que cambiar el chip de toda una generación si queremos realmente cambiar todo este sistema de violencia. Hoy hay una cultura del narco naturalizada y generalizada en el país. Y para cambiar, ahora los chicos lo que quieren ser es narcos. Lo que quieren tener es la finca, el carrazo, las chicas ven esas novelas en horario familiar, eso no se censura. Tenemos que cambiar ese chip poniendo las mejores escuelas en las zonas rojas, dándoles arte, música, talleres. Es que hay de alguna manera, mira, mucho que hacer. Ahí de alguna manera usted, y permítame coincidir con lo que usted está señalando, porque, y esto lo vengo diciendo desde hace tiempo, para mí se le vende humo al país y termina siendo parte de esto que denominan algunos el populismo penal, cuando se piensa que per se, aumentando las penas está la solución. Cuando no se habla que esa es apenas una arista de un todo que debería incluir lo que usted acaba de decir, la oferta mediática, ya lo que presentamos como oferta en los medios de comunicación, lo que usted acaba de señalar, hay por ejemplo series, telenovelas que son una apología de la mafia y que se presentan en horario familiar. ¿Qué están haciendo las escuelas? ¿Qué están haciendo los colegios? ¿Cuál es la parte social, por ejemplo, en las zonas más alejadas del país que son carne de cultivo para que niños y adolescentes sean cooptados por el crimen organizado donde no hay Estado? O sea, poco o nada se habla sobre esto y se hace pensar al país que la solución per se es el aumento de las penas. Y no se habla del resto. Y que la Asamblea tiene la culpa si eso no funciona. Pero es que eso es lo que posicionó el presidente Noboa el último fin de semana. Que ustedes van a tener la culpa porque respetaron la voluntad popular. ¿Ya? Y no se habla de las otras aristas que también necesariamente tienen que formar parte del debate. Y a partir de ese debate una política pública para poder, obviamente, repensar a este país y atacar diversos frentes si se quiere en verdad combatir el crimen organizado. Claro. Y esa reflexión sucede cuando vamos profundizando, ¿no? En el tema, porque la fácil es decir, sí, la gente quiere sangre para los delincuentes porque estamos cansados, la gente está agobiada, no ve una respuesta positiva de las instituciones del Estado. Si aquí habría como poner la pena de muerte, es pena de muerte, o sea, no hay ese raciocinio de entender que esto va más allá. Cuando yo te digo, para mí la solución es la educación y deberán pasar por lo menos 15 años para poder empezar a cambiar todo este entramado. Es algo que a nadie le interesa tal vez oír porque pensamos en lo de ahorita, pero queremos soluciones inmediatas. Pensar en de aquí a 15 años resulta tan lejano. Pero ¿cuánto tiempo se demoraron en destruir este país también? Entonces es toda una reversión de un poco de acciones que ya están dentro de la cultura de nuestro país, dentro de la psiquis de nuestra juventud. O sea, esa parte yo les invito a quienes nos escuchan, profundicen con sus hijos, profundicen con los jóvenes. A mí me aterra porque yo soy una mujer de territorio y yo cuando camino por las comunidades, oigan, hablar con los chicos me entristece y me enloquece y me desespera por saber cuál es su aspiración. Mira, si no podemos entrar a la universidad, he dado 4 veces la prueba y no puedo hacer lo que quiero, entonces, ¿qué les queda a la mano? ¿Qué les queda fácil?
Y luego decimos, ¿por qué estamos como estamos? Entonces sí hay toda una necesidad de una política pública severa, dura, que invierta en lo social, que invierta en educación. Política severa, dura, para erradicar esta cultura del narco, porque a mí me preocupa inmensamente que ahora es el aspiracional de los jóvenes, sobre todo en estas zonas donde no existen mayores oportunidades, que es el 85% del país. Ahora, Lucía, más allá, y usted nos ha explicado cuál fue el sentido de lo que aprobó el sábado la comisión, es decir, no es cierto que la comisión se haya ido en contra del proyecto del Ejecutivo, han ratificado la propuesta del Ejecutivo. Pero en la parte final de la misiva del presidente de la República, dice, por ejemplo, ya sabemos que el viejo Ecuador no prioriza el debate de leyes en temas de seguridad, prefieren perder el tiempo en condecoraciones o declaraciones para combatir el crimen organizado. Y pregunta, ¿esta es la asamblea que merece el Ecuador? Allá hay un dardo del presidente de la Asamblea Nacional, está clarísimo que hay una ruptura de la relación del Ejecutivo con el Legislativo. Ya ha mencionado, por ejemplo, el tema de las declaraciones. La semana anterior, por ejemplo, declararon a Santo Domingo como la capital mundial de la carne, y así hay un montón de resoluciones que se han dado que nunca han estado exentas de la polémica. Y en el imaginario de la gente se posiciona el hecho de que ustedes, los legisladores, están más pendientes de las resoluciones de ese tipo que de aprobar leyes que de verdad contribuyan a el mejoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos. ¿Cómo ve usted este nuevo frame que pretenden colocar sobre la Asamblea? Porque también lo comentaba esta mañana, está claro que el Ejecutivo está aprovechando esta baja calificación histórica del Poder Legislativo, porque el Congreso en el pasado, la Asamblea en el presente, históricamente han tenido una baja calificación porque termina siendo el organismo más político de la República, porque evidentemente muchas veces se conoce más lo negativo que lo positivo, pero está claro que la confrontación va por ahí. ¿Qué lectura tiene usted, Lucía? Mire, ese, Fabricio, es el relato, pero yo te voy a dar el dato. 24 leyes aprobadas en 7 meses de Asamblea Nacional. De ellas, 21 con más de 100 votos. Eso ha significado un consenso con el Ejecutivo. Hemos tenido más bien una línea de conducta de tratar de llegar a acuerdos para la aprobación de leyes. Pero todo esto antes del 5 de abril. Sí. A mí me parece que el 5 de abril marca la ruptura por el asalto de fuerzas policiales en la Embajada de México en Quito. Creo que ahí se marca una ruptura. Sí, pero imagínate, la ruptura se marca entre la Revolución Ciudadana y el gobierno, porque trabajaron juntos. Entonces ahora es atacada toda una asamblea por una ruptura de dos coyunturas políticas que estuvieron trabajando previamente, que pusieron autoridades en la Asamblea Nacional. Entonces, hay que entender que todos estos relatos son de orden político y claro, pretenden en algunos casos desvirtuar el trabajo de un poder del Estado y posicionar otro trabajo. Mira, y en esa pelea es a la que yo me refiero, esa pelea estéril, esos posicionamientos innecesarios de abrir frentes que nada tienen que ver porque habíamos venido trabajando de una manera articulada. Y créeme que ahora, por ejemplo, cuando el informe de la Comisión de Fiscalización pase nuevamente al Pleno de la Asamblea Nacional, este último respecto del señor Terán y el señor Muñoz, vamos a volver a votar juntos. Ahora en el informe de la comisión multipartidista, vamos a volver a votar juntos y se quedará por fuera la Revolución Ciudadana. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De una nueva mayoría? No, pues, o sea, son temas tan coyunturales. No podemos decir una cosa una semana porque se aprueba una votación. La próxima, sentar otro relato porque se aprueba otra. Yo creo que eso es parte un poco ya de la responsabilidad que necesitamos para entender que no podemos tenerle al país en una crisis mediática. La bronca no solamente ha sido con la Revolución Ciudadana, también con el Partido Social Cristiano, con claro, el propio presidente de la Asamblea Nacional. Con el Partido Social Cristiano, por ejemplo, y bien que lo anota Belkis. Y yo estoy en la mitad. Esta confrontación del presidente de la Asamblea Nacional con el viceministro de Gobernabilidad, que fue pública en su momento, cuando eran coidiarios. Está claro que hoy hay una distancia entre los dos. El tema del movimiento Construye, que también lo anota Belkis, y lo preguntamos a Jorge Peñafiel, que estuvo hace minutos acá, por la supervivencia de esta organización política. O sea, hay una serie de frentes que se ha abierto el Ejecutivo con la Asamblea Nacional, pero yo quería añadirle otra cosa más, porque yo sí hago un ejercicio de autocrítica respecto del rol de los medios. Resulta que votan ADN con Construye y el Partido Social Cristiano y ya publicamos que hay una nueva mayoría. Vota Revolución Ciudadana con Construye el Partido Social Cristiano y hablamos de que hay otra mayoría. Vota ADN con el Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana y ahí está la mayoría. O sea, pero digamos, eso como autocrítica, pero al mismo tiempo creo que tiene un sustento aquello, que no se clarifica los acuerdos que se hacen en la función legislativa.
O sea, si usted tiene un acuerdo puntual sobre un tema, diga que hay un acuerdo puntual. El problema es que siempre lo niegan y no lo transparentan, Lucía. Al menos yo le veo por ahí. Tienes toda la razón y qué bueno, o sea, yo conozco tu trabajo, siempre te miro en tus relatos de la tarde y siempre haces estos ejercicios de autocrítica y es correcto y es cuando pasó esta cuestión de que dijeron que hemos declarado loco al señor presidente hace unos 10 días atrás. Tuve que salir también como en este ejercicio de representación de los independientes, también decir, o sea, eso no es así, no ha sucedido y pedir también a los medios que no repliquemos eso, ¿no? Porque estaba ahí la resolución, era mentira, nunca, ni siquiera de lejos topamos un tema de esa naturaleza, yo no me habría prestado para eso, ni el sector que hoy por hoy represento. Entonces, es complicado porque yo te decía, y lo decía al inicio de la gestión legislativa, acuérdate que cuando se hablaba del pacto RC, socialcristianos y ADN, nadie lo aceptaba. Nadie lo aceptaba. Decía, vean, háblenlo sobre la mesa, a la luz del día, de cara a la ciudadanía, con los medios de comunicación, pero sean claros y transparentes. Lo que no se puede poner sobre la mesa de negociación es la capacidad de un legislador de legislar y fiscalizar. Que estaban poniendo en juego el juicio político a la fiscal general. Eso no se puede poner en juego jamás. O sea, ahí es en donde entra el ejercicio de transparencia. No puedes decirle a un legislador que no legisle. No puedes exigirle a un legislador que no fiscalice. Entonces, yo me sumo a tus palabras porque lo que creo es lo que hace falta un ejercicio de transparencia. Y es adecuado, es sano tener que hacer acuerdos. No me gusta la palabra pactos porque suena tránsfugo, pero acuerdos, porque los acuerdos son sanos. En la casa, cuando te peleas con tu marido, con tu mujer, tienes que llegar a acuerdos para una sana convivencia. Imagínate un escenario de 137 almas con una carga política brutal, en donde hay que tomar decisiones pensando en todo el Ecuador. Los acuerdos son básicos, son necesarios, pero tienen que ser sobre la mesa y de cara a la ciudadanía y que no tenga ningún trasfondo oscuro en el que se ponga en compromisos la seguridad del Estado, ni empeñar instituciones, ni funciones, ni pedir nada a cambio, porque eso sí es un ejercicio de extorsión al Ejecutivo y eso no puede suceder ni se puede tolerar. Correcto, Lucía, y con esto cierro. Y esto también le pregunté a Jorge Peñafiel. Hubo una alerta el último fin de semana, tanto del presidente cuanto del viceministro de Gobernabilidad, sobre el retiro de firmas de 3 juicios políticos presentados contra tres funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso, contra Pablo Arosemena, Sebastián Corral y Andrea Montalvo. Y la alerta del Ejecutivo sobre el retiro de esas firmas tiene que ver con una supuesta intención de acelerar el procesamiento político tanto de la canciller Gabriela Sommerfeld cuanto de la ministra del Interior, que en su momento estuvo encargada de gobierno, Mónica Palencia. ¿En qué línea está usted? ¿Usted respalda esos juicios políticos? ¿Usted respalda ese retiro de firmas? ¿Usted en su momento apoyó con su firma la convocatoria de esos juicios políticos? ¿Cómo está este escenario, Lucía? Yo no firmé ningún pedido de esos juicios políticos, para empezar. Debe haber alguna estrategia detrás de un retiro de firmas. El Ejecutivo ha manifestado que es acelerar precisamente esta posición de enjuiciar a las 2 ministras de Estado. Lo que yo te puedo decir al respecto es que en la Asamblea habrá mucho por verse todavía. Eso tiene que ver con la Comisión de Fiscalización, que ya per se nos da cada noticia desastrosa. Yo creo que con lo que ha pasado con el tema del doctor Terán y del doctor Muñoz, si no me equivoco, es una mancha más al tigre y otra en ese sentido no me sorprendería. Yo creo, y vuelvo a repetir lo que dije hace pocos minutos, nuestra función es fiscalizar. No debe haber ningún funcionario público que se le oponga o que se ofenda porque le fiscalizan, porque es nuestra actividad. Los mecanismos que se quieran emplear para acelerar un proceso u otros son los deleznables, pero ahí es donde también quiero hacer un llamado a la ciudadanía y a esa profundización de los temas, Belkis y Fabricio. Siempre estas improntas de telenovela de cuarta, de las que es protagonista, no la Asamblea Nacional, son los mismos protagonistas. Recuerden hace poco el pantallazo de la Comisión de Fiscalización de un prófugo de la justicia en el auditorio José Mejía Lequerica. Recuerden hace poco esas escenas terribles, bochornosas, en una comisión en la Asamblea Nacional cuando fueron a comparecer las señoras ministras de Gobierno y la ministra de Relaciones Internacionales.
protagonizadas por la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Ahora el archivo del señor Terán, Comisión de Fiscalización. Entonces, no se puede juzgar a toda una asamblea porque los mismos protagonistas son los que generan estos actos bochornosos, y en el 2020, yo no sé si se están ganando el puesto para el 2025 haciendo méritos en sus organizaciones políticas, y ahí también queda la oportunidad de los ciudadanos de darse cuenta bien a quienes eligen como sus representantes, porque no es toda una institucionalidad, son los mismos protagonistas de estos hechos bochornosos que quieren o pretenden pasarse por las galletas, hablando en términos futboleros, la legitimidad o la impunidad de personas que le han hecho muchísimo daño a este país y que hacen perder la legitimidad y la dignidad, sí, a una institución del Estado que a ustedes les consta. Hemos empezado bien, hemos hecho méritos y esfuerzos por tratar de subirle el nivel, pero con estos escenarios es complejo. Evidenciar bien quiénes son, eso es lo importante. Lucía, gracias por el tiempo. Muy bien. Gracias a ustedes. Lucía Pozo, que ha estado con nosotros, vicepresidenta de la Comisión Ocasional que tramita el proyecto de reformas legales derivadas de la consulta popular. 8:30. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.